Juro por Dios Todopoderoso, jamás imaginé que ese día terminaría con tanta gente hincada en el pavimento, llorando y dando gracias por seguir con vida. Pero así, mero pasó. Y todo comenzó cuando mi Freightliner perdió los frenos justo en medio de la bajada más peligrosa de la carretera Federal 40. Ahí nomás pude gritar, «Virgen de Guadalupe, sálvame». ¿Y qué vino después? Hasta el día de hoy no lo puedo explicar bien. Mi nombre es Aureliano Teodulo Sandoval. Tengo 55 años de vida. Soy originario de Zacatecas, pero llevo muchos años viviendo en Sonora. Hijo de jornalero y tortillera. Desde chamaco aprendí que la vida solo camina con trabajo pesado y fe en el pecho. No tuve escuela, pero sí tuve madre creyente, de esas que rezaban el rosario con las manos callosas y los ojos llenos de esperanza. Órale, compadres, ¿de dónde me están escuchando? Comenten su nombre y su estado, porque esta historia que les voy a contar los va a dejar con la piel chinita. Ese día salí tempranito de Hermosillo, cargado de naranjas para el centro del país. El destino era Guadalajara, Jalisco. Ya había rodado un buen tramo y mi Freightliner viejo, al que le digo el Güero, aguantaba como siempre con puro esfuerzo y fe. El trecho de la Federal 40 ahí cerca de Vicente Guerrero estaba mojado y el cielo ya mostraba que venía tormenta de frente. Yo siempre empiezo los viajes rezando. Tengo una estampita de la Virgen de Guadalupe pegada en el tablero. No es superstición, es fe verdadera. Ya he visto demasiadas cosas en la carretera para dudar de la protección divina, pero ese día parecía que Dios me quería enseñar algo más grande. Y fue de la manera más espantosa que se pudiera imaginar. Cuando empecé a bajar la sierra, luego sentí que algo andaba mal. Pisé el freno y nada. Lo hice otra vez, y el pedal se fue hasta el fondo. El tráiler no frenaba, solo agarraba más velocidad. Se me disparó el corazón, me temblaron las manos y grité lo que me salió del alma. «Virgen Santísima, estoy en tus manos». El rugido del motor, las llantas chillando en el asfalto mojado, los carros tocando el claxon, tratando de quitarse de enfrente. Todo se volvió un solo ruido dentro de mi cabeza. No había acotamiento, no había salida. Solo había el precipicio de un lado y una curva cerrada más adelante. Era el tipo de situación que uno escucha en las historias tristes de otros, pero ahora me tocaba a mí. ¿Ustedes qué harían si van bajando una sierra sin frenos, con la muerte esperándolos en la siguiente curva? ¿Le gritarían a Dios o se rendirían? Comenten abajo, porque lo que pasó después ni ustedes se lo van a creer. Fue en ese exacto momento que algo inexplicable sucedió. El tiempo pareció ir más despacio. Una luz diferente apareció enfrente del tráiler, justo en medio de la curva. Era suave, medio azulada, como una neblina brillando en el aire. Y juro por todo lo más sagrado que vi la silueta de una mujer con manto azul estrellado. No había forma de no reconocerla. Era ella. En el momento que vi esa luz azulada en medio de la curva, no sabía si estaba soñando, muriéndome o recibiendo algún tipo de señal. Solo sé que se me llenaron los ojos de agua y el pecho se me calmó, como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. La silueta de la mujer con manto azul parecía flotar ahí enfrente de mi Freightliner. Ella no dijo nada, pero el brillo alrededor suyo parecía decir todo. «Estoy aquí contigo». Fue en ese momento que algo increíble pasó. El tráiler empezó a frenar solito. El pedal del freno seguía flojo, pero era como si una fuerza invisible estuviera deteniendo el camión desde la cabina. La bajada que antes parecía sin fin empezó a perder fuerza y las llantas que ya echaban humo pararon de chillar. No había zona de escape, ni camión de auxilio cerca. Solo Dios y yo en esa curva maldita. Y juro con todo mi corazón que ahí la Virgen de Guadalupe puso su mano sobre mi vida. Cuando el tráiler se detuvo completamente, tantito después de la curva, yo todavía temblaba entero. Sollozaba como niño chiquito. Recargué la cabeza en el volante y lloré. No de dolor, ni de miedo. Lloré por estar vivo, por haber sentido tan fuerte su presencia. Agarré la estampita de la guadalupana que está en el tablero y la besé con las manos sudadas de tanto desesperarme.
Le agradecí bajito. Madrecita, usted me salvó. Yo sé que fue usted. Minutos después, se acercó un carro chiquito y de adentro salió una señora con el pelo recogido que me miró asustada. Oiga, ¿está usted bien? Vi todo desde atrás. El tráiler se iba a volcar, después se paró de la nada. Yo creí que me iba a morir también. Traté de explicar, pero no me salía nada. Ella misma volteó al tablero y vio la estampita de la Virgen. Se persignó y dijo, «Fue milagro, no tengo duda». A ver, raza, apuesto a que ni siquiera van a darle like a este video. ¿O sí tienen los pantalones para demostrar que creen en los milagros? Dale like si tienes fe, a ver si es cierto. Otros conductores empezaron a parar. Hubo un muchacho que dijo que vio una luz en medio de la carretera, pero pensó que era reflejo de los faros. Otro trailero contó que escuchó en el radio que ese trecho de la Federal 40 ya se había llevado mucha gente y que era conocido por tragedias. La palabra milagro empezó a salir de la boca de todos, y yo, que lo estaba viviendo, no más podía estar de acuerdo. Porque no existe explicación mecánica para que un tráiler sin frenos se detenga así. Me quedé ahí más de una hora hasta que pude hablarle a la grúa. Mientras esperaba, me senté en la orilla de la carretera y recé el rosario. Cada cuenta que pasaba por los dedos era una lágrima que rodaba. Me acordé de mi papá, jornalero, que siempre decía, «Hombre que no reza, camina solo», y de mi mamá, que aunque tenía la vida difícil, nunca se dormía sin rezarle a la Virgen de Guadalupe. Ese día, ahí sentado en la orilla del asfalto mojado, entendí de verdad lo que era ser cuidado por Dios. La grúa llegó cuando el sol ya se empezaba a esconder detrás de las nubes cargadas. Yo todavía estaba sentado en el suelo, con las manos sucias de grasa y el rosario enredado en los dedos. El conductor de la grúa se llamaba Macedonio, un señor de barba blanca y modo tranquilo, así que se acercó, me saludó con una sonrisa calmada, casi como si ya supiera todo. «Fue libramiento, ¿verdad?», me dijo sin que yo hubiera platicado nada todavía. Fuimos juntos hasta el taller, en un pueblito cerca de ahí, no muy lejos de la Federal 40. El viaje en la grúa fue callado, pero adentro de mí eran puros pensamientos. ¿Por qué yo? Me preguntaba qué sería lo que Dios me quería enseñar con esto. Yo no era perfecto, ya había fallado como cualquier hombre, pero siempre procuré hacer lo correcto. Nunca me dormía sin dar gracias, nunca me subía a la cabina sin rezar, y aún así, ese día sentí que algo más profundo estaba pasando. En el taller, el mecánico que vino a revisar el tráiler era un joven, pero experimentado. Abrió el cofre, se metió debajo de la cabina, checó aquí y allá. Después de unos 20 minutos, se levantó con la frente arrugada. «Don Aureliano, no entiendo. El sistema de frenos está normal. No tiene fuga, no tiene aire en el sistema. Nada está suelto. El tráiler está perfecto». Le tuve que agarrarme para no caer en llanto otra vez. Eso nomás confirmaba lo que ya sabía en el fondo del alma. No fue la máquina la que me salvó, fue la mano de Dios. En el taller, mientras tomaba un café negro en una taza vieja, Macedonio se sentó a mi lado y me platicó. «¿Usted cree en las señales, don Aureliano?» Moví la cabeza. «Después de hoy, creo en todo». Entonces me contó que ya había visto 2 accidentes en ese mismo trecho de la Federal 40, todos mortales. Dijo que ahí parecía haber algo, una energía pesada. Pero usted pasó, salió vivo. Hay gente que solo recibe ese tipo de libramiento cuando todavía tiene algo importante que hacer en este mundo. Esas palabras se me quedaron martillando en la cabeza. ¿Y si era cierto? ¿Y si Dios me estaba diciendo que todavía había algo que necesitaba cambiar o perdonar o vivir? Porque yo cargaba mucho peso además de la carga del tráiler. Tenía rencores del pasado, gente de la que me alejé por orgullo, heridas que nunca cerré. Tal vez el libramiento también era un llamado para componerme por dentro, porque no sirve de nada arreglar el tráiler si el corazón sigue roto. Esa noche dormí en la litera del taller. No pude cerrar bien los ojos. Recé otra vez, miré la estampita de la Virgen de Guadalupe e hice una promesa. Si salía de ahí con vida y regresaba a la carretera, iba a buscar más que entregar carga. Iba a buscar sentido, reconciliación, paz del espíritu. Y en ese instante adentro de mí,
Empezó un cambio que ni me imaginaba a dónde me iba a llevar. Al día siguiente, desperté con el ruido de herramientas y el olor fuerte del diésel. El mecánico ya estaba debajo del tráiler otra vez, haciendo una última revisión. Me levanté despacio, todavía con el cuerpo pesado, pero la cabeza ligera, como si hubiera dejado algún dolor atrás en esa curva. Era como si hubiera despertado diferente. No sé explicar. Solo sentía que algo adentro de mí había cambiado. Antes de agarrar la carretera otra vez, fui hasta la capillita que estaba cerca del taller. Era sencilla, de madera, con una banca nomás y una imagen chiquita de la Virgen de Guadalupe en el altar. Entré, cerré la puerta y me hinqué. No pedí nada, solo agradecí. Ahí solito le hablé como si fuera mi mamá. Madrecita, usted me dio otra oportunidad. Lo sé. Ahora enséñeme qué hacer con ella. Sentí una paz que no sentía desde hacía muchos años. Una paz que no vino de medicina ni de dinero, vino de la fe. Agarré la carretera con el tráiler como nuevo, pero mi alma todavía más renovada. Conforme manejaba, el silencio de la cabina se volvió un espejo. Empecé a recordar toda mi vida, del papá ausente que me pegó cuando dije que quería estudiar, de mi mamá que murió temprano y me enseñó a rezar, de mi hermano con quien no hablo desde hace más de 20 años por una pelea tonta por herencia, y de mi hija, ay mi hija, esa niña que hoy es mujer y que solo vi crecer de lejos por culpa de una separación que me endureció por dentro. El volante en mi mano parecía más liviano. La carretera, que antes era solo trabajo y riesgo, ahora tenía otro sentido. Empecé a pensar que tal vez el libramiento en la Federal 40 no era solo para mantenerme vivo, sino para hacerme regresar a la vida que había dejado atrás. ¿De qué servía cruzar todo México, llevar carga para acá y para allá, si ya no cargaba amor en el pecho? Yo era bueno con el tráiler, pero estaba mal de sentimientos. Y eso no era lo que mi mamá quería para mí. Eso lo sabía. En ese trecho entre Sombrerete y Fresnillo, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Le hablé a mi hija, el número todavía era el mismo. Cuando contestó, se me quebró la voz. «Soy tu papá, Aureliano. ¿Cómo estás?» Del otro lado, silencio. Después una respuesta tímida. «Bien, papá». Me quedé ahí parado en el acotamiento, aguantando el llanto, pidiendo perdón con palabras sencillas. Le dije que quería verla, que estaba tratando de ser alguien mejor. Ella no habló mucho, pero tampoco colgó, y eso para mí ya fue el primer paso de regreso. Regresé a la carretera sintiendo que el perdón es como el freno que vuelve a funcionar después de fallar. Cuando está ausente, todo se sale de control, pero cuando lo arreglamos todo va agarrando el ritmo correcto otra vez. La Federal 40, que casi fue mi fin, ahora era el comienzo de un camino nuevo, un camino de reconciliación, fe y cambio. Y sabía, en el fondo de mi corazón, que la Virgen de Guadalupe iba a seguir en la cabina conmigo hasta donde Dios quisiera llevarme. Órale, raza, aquí va la pregunta fuerte. ¿Ustedes creen que hice mal al abandonar a mi familia por tanto tiempo? ¿Qué habrían hecho en mi lugar cuando todo se puso difícil? Comenten la neta, porque lo que viene después los va a dejar más impactados. 2 días después paré en una gasolinera de carretera en Durango, cerca de un pueblito que se llama Gómez Palacio. El sol se estaba metiendo y el cielo parecía pintado a pincel de esos atardeceres que hacen pensar en la vida. Mientras echaba gasolina al tráiler, oí que alguien me gritaba por mi nombre. Volteé y vi a un hombre alto, moreno, con la cara envejecida por el tiempo y el sol. Al principio no lo reconocí, pero cuando sonrió, se me disparó el corazón. Era Filiberto, mi hermano, ese mismo con quien no hablaba desde hacía más de 20 años. Me quedé sin palabras. El tiempo había hecho casa entre nosotros, pero ahí en esa gasolinera sencilla, Dios hizo el puente. Se acercó despacio, con los ojos aguados. «Aureliano, ¿eres tú de verdad?», preguntó con la voz quebrada. Solo pude mover la cabeza. Ese abrazo fue el más pesado y el más liviano que he dado en la vida. Pesado de culpa, liviano de perdón. Ninguno de los dos habló mucho. No hacía falta. Era como si la Virgen de Guadalupe hubiera cruzado nuestros caminos en ese punto de la Federal 40 solo para darnos esa oportunidad.
Nos sentamos a tomar café en una fonda, al lado de la gasolinera. Me contó que ahora trabaja con ganado y vive en un ranchito ahí cerca. Dijo que muchas veces pensó en buscarme, pero el orgullo siempre gritaba más fuerte. Después de que se murió la mamá, todo se descompuso, ¿verdad, Aureliano? Me dijo con los ojos bajos. Estuve de acuerdo. La muerte de ella fue un corte que nunca supimos coser. Pero en ese instante entendimos que el pasado ya había castigado demasiado. Era hora de dejar el rencor y abrir espacio para la reconstrucción. Antes de dormir esa misma noche, Filiberto me llevó a su casa. Era sencilla, con olor a campo y café colado. Me enseñó un pequeño altar que construyó con sus propias manos. Adentro, una imagen de la Virgen de Guadalupe y un papel doblado con el nombre de nuestra familia escrito a pluma. Todos los días rezo por nosotros, aunque no sepa dónde andas, me dijo. Lloré otra vez. Recé ahí con él, como dos niños huérfanos regresando a casa. Y una vez más sentí la presencia de ella, de la Virgen que no abandona a sus hijos en la carretera. Regresé a la cabina la mañana siguiente con el corazón lleno de cosas buenas. La reconciliación con mi hermano me dio más fuerza que cualquier combustible. La carretera seguía adelante, pero ahora cada kilómetro rodado parecía tener un sentido nuevo. Ya no era solo un hombre entregando carga. Era un hombre rescatando lo que la vida trató de quitar. La fe, los lazos, el amor. Y todo eso empezó cuando perdí los frenos y grité, «¡Virgen de Guadalupe!». Y ella respondió no solo con libramiento, sino con un verdadero volver a empezar. Después de salir de la casa de mi hermano, seguí viaje con un nudo en la garganta y una paz en el pecho. La carretera se veía más bonita, como si hasta el asfalto hubiera cambiado de color. El tráiler rodaba suave y yo sentía que la Virgen de Guadalupe estaba ahí a mi lado, como si se hubiera subido de aventón conmigo. Pasando por León, ya con destino fijo a Guadalajara, decidí hacer algo que tenía años posponiendo, buscar a mi hija. No era solo por extrañarla, era por perdón, era por todo lo que dejé de vivir a su lado. Saqué el número viejo que tenía anotado en un papel medio amarillo en la guantera. Respiré hondo y marqué. El teléfono sonó 4 veces, hasta que alguien contestó. «¿Bueno?», dijo una voz de mujer. Se me casi salió el corazón por la boca. Era ella, la misma voz dulce de cuando era chiquita, ahora más madura. «Hija, soy yo, tu papá, Aureliano». El silencio del otro lado fue largo. Pensé que iba a colgar, pero después oí un suspiro y una frase que me desbarató. Creí que ya se había olvidado de mí. No me aguanté. Lloré ahí mismo en medio de la carretera, llorando como niño. Quedamos de vernos en un restaurante sencillo a la entrada de Aguascalientes. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, bonita, con los ojos de la mamá y un modo calmado que me recordó a mi mamá cuando cosía en las noches a la luz de la vela. Me quedé parado viéndola unos segundos. Se levantó, vino hacia mí y me abrazó. Fuerte, sin culpa, sin reclamo, solo abrazo, como si la vida nos hubiera dado una oportunidad de empezar de nuevo. Platicamos por horas. Dije todo lo que nunca tuve valor de decir. Pedí perdón, oí verdades, me tragué mi orgullo y sentí ahí que el milagro de la curva sin frenos no había sido solo para salvar mi cuerpo, era para salvar mi alma también. Ella me contó que tuvo momentos difíciles, que sintió mi ausencia, pero que siempre rezaba pidiendo verme otra vez. Dijo que guardaba una medallita de la Virgen de Guadalupe que le di cuando era niña. La sacó de la bolsa y me la enseñó. Eso me partió por dentro. Era el hilo que nos mantuvo unidos, aunque fuera de lejos. Ella también tenía fe. Y esa fe, aunque callada, sostuvo firme lo que el tiempo casi destruyó. Comimos, nos reímos, recordamos los pocos momentos juntos que tuvimos y quedamos. Ahora ya no iba a ser de vez en cuando, ahora era para siempre. Regresé al tráiler con una certeza adentro de mí. Dios me dio más que libramiento en esa curva de la Federal 40. Me dio una carretera nueva por dentro, me devolvió mi familia, me dio valor para enfrentar mis errores y me enseñó que la fe, cuando es verdadera, abre puertas que estaban cerradas desde hace años. Ahora cada viaje tiene más color, más sentido.
No cargo solo mercancía, cargo promesas, reencuentros y el peso liviano de un corazón en paz. Y la imagen de ella, de mi guadalupana, sigue ahí en el tablero cuidándome, protegiendo la cabina y recordándome que los milagros pasan cuando le gritamos con fe. De verdad, esa noche, después de reencontrarme con mi hija, paré el tráiler en una gasolinera y no pude dormir. El corazón me latía diferente. No era ansiedad, era gratitud. Era como si la Virgen de Guadalupe me estuviera despertando por dentro, llamándome para otra misión. Sentí ganas de escribir. Agarré un cuaderno viejo que traía en mi bolsa y empecé a anotar todo lo que había pasado desde la curva de la Federal 40. Cada detalle, cada rezo, cada milagro. Las palabras salían como si hubieran estado esperando todo ese tiempo para cobrar vida en el papel. Al día siguiente, todavía de mañana, paré en un restaurante de carretera en Colima para tomar café. Entré y me senté cerca de la ventana. Mientras tomaba el primer trago, me di cuenta de que un muchacho me observaba del otro lado del salón. Traía el uniforme de ayudante de trailero. Tendría unos 20 y tantos años. Se acercó despacio, medio apenado. «Usted es Aureliano Teodulo, ¿verdad? El del video de la frenada en la sierra». Me quedé sin reacción. Sonrió y dijo, «Mi mamá me lo mandó por WhatsApp. Su historia me llegó mucho». Me sorprendí. Ni sabía que alguien había grabado eso. Probablemente algún conductor filmó el momento en que el tráiler se detuvo y lo mandó. Se sentó a mi lado y empezó a contarme de su vida. Dijo que andaba perdido, pensando en dejarlo todo, que se sentía solo en el mundo, sin papá, sin rumbo, y que después de ver el video sintió ganas de rezar por primera vez en muchos años. Lo escuché en silencio. Después saqué de la bolsa la medallita que cargo conmigo y se la puse en la mano. «No es sobre mí, mijo. Es sobre creer que no estás solo». Ese muchacho me miró con los ojos aguados y dijo, «Creo que la Virgen de Guadalupe lo usó a usted para llegar hasta mí». Fue ahí que me di cuenta de que el libramiento que recibí en esa curva no era solo para mí, era para contarlo, para despertar fe en otros también. La carretera nunca fue solo asfalto y carga, también es cruce de destinos. Y en ese restaurante, sentado con un desconocido, entendí que cuando testimoniamos un milagro, se multiplica. Un simple sí. La fe puede ser el comienzo de la sanación de alguien que ni conocemos. Regresé a la cabina ese día, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón lleno de paz. La vida me enseñó que no necesitamos tener estudios para ser instrumento de Dios. Basta tener humildad y valor para abrir el corazón, y hoy sé que cada curva, cada frenada, cada parada en una gasolinera puede ser el escenario de un milagro disfrazado. Porque la Virgen de Guadalupe no escoge a los más perfectos, escoge a los dispuestos. Y yo, Aureliano Teodulo Sandoval, sigo dispuesto a ser más que un tráilero. Sigo dispuesto a ser puente entre Dios y quien más esté necesitando una señal. Unos 3 días después del encuentro con el muchacho en el restaurante, seguí viaje rumbo a Michoacán, con una parada programada en Morelia. Era atardecer cuando recibí un mensaje que me heló por dentro. La mamá de mi hija estaba internada en estado grave, con problemas del corazón. Hacía años que no escuchaba su nombre sin sentir un apretón en el pecho. La separación fue dura, llena de palabras que lastiman más que golpes. Y ahora, con ella en el hospital, sentí que se me temblaba el alma. No era coraje, era culpa. Paré el tráiler en un acotamiento silencioso. Apagué el motor y me quedé viendo el horizonte. Me acordé de todo, de las peleas, de las ausencias, de las promesas que nunca cumplí. Ella no fue perfecta, pero tampoco se merecía el abandono. Y mi hija nos quería a los dos. ¿Cómo se iba a sentir si yo fingía que no era mi problema? Respiré hondo, agarré el rosario y empecé a rezar. Cada cuenta que pasaba por los dedos era una memoria que me apretaba el corazón. Y fue ahí en el silencio del asfalto que entendí. Era hora de perdonar y pedir perdón también. Llegué al hospital ya de noche. Era un lugar sencillo, de esos de pueblo, con olor a alcohol y esperanza. Fui a recepción y dije mi nombre. La muchacha me señaló hacia dónde estaba el cuarto. Cuando entré, ella estaba acostada, pálida,
con tubos y aparatos sonando despacio. Mi hija estaba sentada al lado, agarrándole la mano. Cuando me vio, no dijo nada, solo sonrió con los ojos. La mamá de ella abrió los ojos lentamente, me miró y lloró. «Viniste», fueron las únicas palabras, y yo también lloré. Lloré como hombre que entendió demasiado tarde que ningún rencor vale más que una vida. Me hinqué al lado de la cama y le agarré la mano. Pedí perdón por todo, por el silencio, por la ausencia, por las heridas que dejé abiertas. Y ella, con la voz débil, dijo: «Yo te perdono y te pido que me perdones también». Fue ahí, en ese cuarto sencillo, que entendí qué es el perdón verdadero. No es olvidar lo que pasó, es escoger amar a pesar de todo, es ver el alma del otro por encima de los errores. Y en ese momento supe, la carretera más difícil de la vida no es de terracería o baches, es la carretera del corazón. Salí de ahí con otra certeza. El libramiento en la Federal 40 no fue el fin de nada, fue solo el comienzo. Dios me dio tiempo para arreglar lo que yo creía que ya estaba perdido, y la Virgen de Guadalupe, como una madre paciente, me fue guiando curva por curva hasta que aprendí que el verdadero milagro no es solo salvarse de un accidente, es tener la oportunidad de cambiar por dentro. Y yo, Aureliano Teodulo Sandoval, tráilero de fe, sigo aprendiendo a ser más que conductor. Sigo aprendiendo a ser hombre de alma limpia y corazón remendado. Después de ese reencuentro en el hospital, ya no fui el mismo. Había algo nuevo adentro de mí que no se podía explicar con palabras. Era como si cada kilómetro ahora tuviera un motivo, cada parada fuera una oportunidad de esparcir lo que había vivido. Empecé a platicar más con otros tráileros, a escuchar sus historias, sus dolores. Mucha gente anda por ahí con el pecho pesado y el corazón cansado, necesitando nomás una palabra, un gesto, una mirada de quien entiende lo que es sufrir. Y yo sabía bien qué era eso. En cada gasolinera que paraba, dejaba una medallita de la Virgen de Guadalupe. Empecé a cargar varias conmigo, compradas en la basílica, en una promesa que hice todavía en la carretera. Comencé a escribir papelitos sencillos y dejarlos en los parabrisas de trailers. No estás solo, la Virgen de Guadalupe está contigo. Y con el tiempo, tráileros que ni conocía empezaron a buscarme. Uno me dijo que desistió de quitarse la vida después de encontrar un papelito mío. Otro me platicó que volvió a hablar con su papá después de ver un video donde contaba mi testimonio. Eso me partía por dentro, pero de manera buena. Esa curva de la Federal 40 donde perdí los frenos se volvió un lugar sagrado para mí. Cada vez que paso por ahí arrimo el tráiler al acotamiento, me bajo y hago una oración. No es para pedir más nada, es solo para agradecer. Agradecer por la segunda oportunidad, por el perdón que recibí y también aprendí a dar. Agradecer por la reconciliación con mi hija, con mi hermano, con la mujer que un día amé. Agradecer por la carretera que me sigue enseñando a ser menos duro y más humano. Y principalmente, agradecer a ella, que detuvo mi cabina cuando todo decía que el fin era seguro. Un día paré en una gasolinera en Guadalajara y me sorprendió una escena que me emocionó más que cualquier otra. Un grupo de tráileros se juntó en círculo con velas en las manos y el rosario en la bolsa. Era de noche y me llamaron para rezar. Dijeron que empezaron a hacer eso inspirados en mi testimonio. Uno de ellos habló: «Si Dios salvó a usted, puede salvar a cualquiera de nosotros también». En ese instante entendí completamente. El milagro que viví no era solo mío, era un llamado, era una misión. Esa noche miré al cielo estrellado y le hablé a Dios como quien habla con un compañero de carretera. Gracias por no haberme llevado ese día. Ya entendí, la misión no era solo vivir, era hacer vivir en otros corazones lo que la fe hizo en el mío. Y así, con la mano firme en el volante y el corazón lleno de propósito, seguí viaje. Porque cuando Dios frena el tráiler de uno, no es para terminar el trayecto, es para cambiar la dirección. Y yo, Aureliano Teodulo Sandoval, sigo por la carretera de la vida, ya no corriendo detrás de carga, sino esparciendo fe por donde paso. Hoy hace exactamente un año desde el día que mi Freightliner perdió los frenos en la curva de la Federal 40.
Muchas cosas cambiaron desde entonces, por dentro y por fuera. Todavía soy trailero, todavía ruedo todo México. Pero ahora cada viaje también es una misión, no de carga, sino de esperanza. Llevo rosarios, medallas, palabras, llevo escucha, abrazo, oración, y donde paro, procuro sembrar alguna semilla de fe. Porque sé, por experiencia propia, que a veces una frase sencilla puede evitar que una vida se pierda. Hace pocos días recibí una invitación inesperada. Un padre de una parroquia en Morelia, donde acostumbro parar a rezar, me invitó a dar un testimonio en un encuentro de hombres de la iglesia. Me apenó al principio. Yo, un tráilero sin estudios, hablar en un micrófono, pero acepté. Subí al altar con las manos sudadas y el corazón temblando. Conté mi historia como sé. Sencillo. Hubo gente que lloró, otros que vinieron después a abrazarme, diciendo que también habían perdido frenos en la vida y estaban tratando de reencontrarse. Y ahí entendí una vez más. Cuando entregamos la vida a Dios, Él maneja mejor que cualquiera. Después de la misa me invitaron a visitar un orfanato de jóvenes en situación de riesgo ahí cerca. Llevé algunos llaveros con la imagen de la Virgen de Guadalupe, me senté con los muchachos, escuché sus dolores y me di cuenta de que muchos de ellos nunca habían tenido un papá presente. Fue ahí que decidí algo. Adoptar a uno de ellos como ahijado, un niño que se llama Casimiro, de 12 años, que me abrazó como si yo fuera el primer adulto en quien confiaba en la vida. Y en su mirada vi el mismo brillo que tuve cuando entendí que mi libramiento no era el fin, sino el comienzo de todo. Hoy cuando miro en el espejo retrovisor y veo la imagen de la Virgen de Guadalupe balanceándose, no pienso solo en el milagro que me salvó, pienso en todo lo que transformó desde entonces. Mi hermano volvió a ser mi amigo. Mi hija me dice papá con orgullo. La mamá de ella, aunque con la salud frágil, me sonríe con paz. Y cada tráilero que se cruza conmigo sabe que, si necesita, tiene un amigo en la cabina del Freightliner azul. Porque Aureliano Teodulo Sandoval ya no maneja solo. Maneja guiado por Dios y por la fe que nació del susto, pero creció en la carretera. Y si este fuera mi último tramo, sigo en paz, porque entregué todo, el volante, el dolor, el pasado. Entregué mi corazón y fui recompensado con amor, con reconciliación, con misión. Hoy mi carga más grande es liviana, es la fe. Y mi entrega más grande la hice de rodillas en el silencio de una curva donde nadie esperaba nada. Y pasó todo. Que cada uno que lea o oiga esta historia sepa, no importa qué tan rápido vayas bajando sin frenos. Si le gritas con fe, la Virgen de Guadalupe te va a oír y va a detener tu cabina también. Yo soy Aureliano Teodulo Sandoval y esta es la historia de mi vida. Si quieren más historias como la mía, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Muchas gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si les llegó al corazón, comenten aquí abajo qué les pareció y digan con fe, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Compartan esta historia con 3 amigos o familiares, porque quien esparce fe recibe milagros por partida doble. Que Dios los bendiga. Ese abrazo apretado de tráilero y hasta la próxima carretera de la fe.